Ya llevamos, con este serían 2 sermones tratando sobre cómo la vida de sabiduría y una vida llena del Espíritu Santo se refleja de manera bien concreta, se refleja de manera bien clara, bien específicas. Y curiosamente, donde Pablo comienza a poner el foco en esta vida de sabiduría y de llenura del Espíritu Santo es en las relaciones dentro del hogar. A lo primero que Pablo se va es a, si tú quieres vivir una vida de sabiduría y del Espíritu Santo, debes reflejar esa relación no solamente como esposos, entre esposa y esposo, sino también entre padres e hijos. Y es el gran tema de hoy, por si no lo habían notado. Y la idea principal, hermanos, prestándome también ayuda de Colosenses capítulo 3, que es un paralelo de este texto, es que tu familia debe ser agradable al Señor. Tu familia debe ser una familia que agrade al Señor. Y se me ha estado pegando mucho la creatividad de Tomás para los títulos, así que el título de este sermón es Una familia que agrada al Señor. Impresionante, Débora. Una familia que agrada al Señor. A modo de introducción, hermanos, no es novedad, no es noticia ver lo que en estos tiempos la sociedad en general predica, enseña sobre la familia. Para nosotros ya no es novedad que las ideologías de este mundo, principalmente del siglo XXI, son filosofías e ideologías que sutil o agresivamente quieren socavar los principios de Dios en cuanto a la familia. Y ustedes escucharán por muchos lados, incluso a nuestros políticos, hablar de que hay que redefinir el concepto de familia. Y eso tiene una idea central: abolir el concepto que Dios tiene sobre la familia. Y uno de los temas principales que se ha atacado muchísimo es justamente la forma en que los padres educan a sus hijos y el lugar que los hijos tienen dentro de la familia. Gracias a Dios, nuestro país se dio cuenta de que era imposible ceder el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como se intentó destruir, y era el Estado el encargado de, o querían que el Estado fuera el encargado de la educación principal de los hijos, que ya lo hacen de todas maneras en los colegios, pero la Constitución respalda, porque la Biblia respalda y la Biblia enseña que son los padres los encargados de la educación de sus hijos. Y eso, hermanos, hace que la familia cristiana sea una familia o un modelo de familia único, un modelo de familia de acuerdo al diseño de Dios, por lo tanto, agradable al Señor. ¿Amén? ¿Quién quiere tener una familia que agrada al Señor, hermanos? ¿Amén? ¿Todos? Y la pregunta que nos va a acompañar para responder a la idea principal del texto es ¿cómo entonces luce, cómo se ve reflejada una familia que agrada a Dios? ¿Cierto? Ese es nuestro tema. Queremos salir de este culto con la idea y con la motivación de mejorar y ser una familia conforme a los principios de Dios. Y la pregunta es ¿cómo entonces podemos reflejar esta idea? Y el primer encabezado, y aquí les voy a pedir ayuda a los padres, por favor, que ayuden a sus hijos, a sus niños, a estar atentos a estos primeros 3 a 5 minutos del sermón. Este mensaje es para Elena, este mensaje es para Grace, este mensaje es para Simón, para Jocelyn, para La Luz, para Misael. Y este mensaje no es, alguien se me pierde ahí, para Elena, chica, la Elenita. Y este mensaje no es un mensaje del tío Mauricio, no es un mensaje que sus papás me dejaron para que yo se los dijera, sino que este mensaje que yo les voy a dar hoy viene directamente de parte del Señor, de parte de Dios para ustedes. Dios ha enviado una carta esta mañana a ustedes,
los hijos, los niños. Y ustedes se preguntarán, los niños, bueno, ¿de qué se trata este mensaje? Y no quiero alargarme tanto, pero el mensaje que Dios quiere decirles a ustedes en este día, Elena y niños presentes, es que Dios quiere que ustedes sean obedientes a sus padres. El mensaje de Dios para ustedes esta mañana, Jocelyn, Luz, Simón, Misael, Elenas y Grace, es que Dios quiere que ustedes sean hijos e hijas obedientes a sus padres en todas las cosas. ¿Qué niño puede decir amén? Amén. Amén, Elena. Ese es el mensaje de hoy para ustedes, pero no solamente en las cosas que a ustedes les gusta hacer. Por ejemplo, yo creo que ninguno de ustedes lucharía si los papás le dicen, hijo, hija, cómete este helado. ¿Ustedes tendrían problemas para comerse el helado? Probablemente no, a no ser que no te guste el helado, pero por lo general a los niños les gusta el helado. Pero la Biblia enseña que no solamente debes obedecer en las cosas que te son fáciles o que te gustan, sino que la palabra de Dios enseña que debes ser obediente a tus padres en todas las cosas. En todas las cosas. Entonces, cuando el papá les pida que se coman toda la comida, es toda la comida. Cuando los papás les pidan que les colaboren con el aseo de sus piezas, es colaborar en el aseo de la pieza. No es algo que ustedes, hijos, y préstenme atención, deben negociar con sus padres. Los hijos no fueron diseñados por parte de Dios para negociar con sus padres. Yo te obedezco, pero solo en esto. Por favor, en esto no. O yo me como solo esta comida, esta no. O yo solo me pongo esta ropa, esta no. No. Los hijos han sido diseñados perfectamente por Dios para que ellos sean obedientes a sus padres. Ustedes no tienen que trabajar. Ustedes no tienen que salir a la calle a traer recursos a sus casas ni construir sus casas. La única, pero gran responsabilidad que Dios da a ustedes, hijos, es sean obedientes a sus padres. ¿Amén? ¿Por qué ustedes deben ser obedientes a sus padres, hijos? La primera razón es porque cuando ustedes obedecen a sus padres, adivinen qué, estarían o estarán alegrando el corazón de Dios. Cuando ustedes son obedientes a sus padres, ustedes están sacándole una sonrisa a Dios. Y eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque si bien a Dios no lo vemos, pero sí la palabra de Dios nos enseña que cuando los hijos son obedientes a sus papás, Dios está alegre con ustedes. Eso es lindo, ¿verdad? Saber que Dios puede alegrarse por tu obediencia. En segundo lugar, porque si tú eres obediente a tus padres, es muy probable que si Dios te da la vida, te vaya muy bien en la vida. Amén. Si tú eres obediente a tus padres, hay grandes probabilidades de que la vida te sea muy feliz y muy próspera. No siempre es así, se los adelanto, porque a veces Dios tiene otros planes para los niños, pero cuando los niños nacen en hogares cristianos, donde los padres se esfuerzan por hacer que sus hijos sean obedientes, esos hijos van a ser mucho más felices y van a saber enfrentar la vida mucho mejor que aquellos que no tuvieron padres cristianos. Padres cristianos de verdad. Por lo tanto, es un privilegio. Si tú tienes una mamá o un papá cristiano en tu casa, alégrate porque es un regalo de Dios para tu vida. Y si tienes a tus dos padres cristianos, es un doble milagro y una doble motivación para agradecer a Dios por el amor que te ha tenido. Porque te hizo nacer en un hogar cristiano. Amén. Por último, para los niños, obedezcan de buena cara.
obedezcan con una buena actitud. Y si es posible, con una sonrisa en el rostro. No fingida, pero deben obedecer a sus padres con buena actitud. No es lo mismo decirle al papá cuando te manda a hacer la pieza, por ejemplo, sí, papá, yo la voy a hacer, ya, déjame. No es lo mismo, y eso es pecado, a decir, sí, papá, lo voy a hacer. Y partir rápidamente, audazmente, a hacer tu cama o a hacer las tareas. Muy bien, y Dios está alegre por eso. Por lo tanto, hijos, ¿cuál es el mandamiento de Dios para ustedes, amados? ¿Cuál es? Sean obedientes a sus padres. Y repítanselo todos los días cuando despierten. Hoy voy a ser un niño, una niña obediente a mis papás, porque esto alegra el corazón de Dios y porque esto me va a permitir tener una buena vida. Y eso es lo que el texto nos enseña en el versículo 6 del 1 al 3. Obedezcan a sus padres porque esto es justo. Y es interesante aquí, y esto es para los padres, el apóstol Pablo nos da una explicación de 10 versículos para argumentar su punto. Él dice, porque esto es justo, esto es recto, esto es lo que hay que hacer. Y para apoyar su punto, cita el Antiguo Testamento, específicamente los 10 mandamientos, y ahora está citando el 5º mandamiento, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pablo hace un paréntesis y dice, es el primer mandamiento con promesa. No me quiero meter en eso, pero sí es evidente que si tú eres obediente, y esto es lo último para los niños, el Señor te va a bendecir. ¿Quieres ser bendecida por Dios? Entonces obedece a tus padres. Amén. Amén. El segundo punto de este primer encabezado es para los padres. Antes de pasar al versículo 4, quiero dejarles algo también a ustedes, que es que ustedes, padres, deben trabajar arduamente, y yo sé que lo hacen, lo noto en sus rostros, arduamente y sin desmayar, para que sus hijos sean hijos obedientes. ¿Amén? Padres deben poner todo su corazón para formar obediencia en sus hijos. Ustedes no están llamados a hacerlos unos grandes artistas que pudieran serlo. Ustedes no están llamados en primer lugar a formarlos como grandes deportistas, ni teólogos, ni ningún otro oficio. En primer lugar, eso puede ser consecuencia, pero el llamado mayor de Dios a los padres es que ellos logren formar corazones dóciles en sus hijos. Corazones mansos, corazones obedientes. ¿Es fácil? No, ¿cierto? ¿Es imposible? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios manda y demanda eso de los padres y también de los hijos. Y sabes, hermano, quiero alentarte con estas palabras, porque si tú trabajas duramente en el amor del Señor para formar un corazón dócil en tu hijo, y esto no es una regla, pero por lo general sucede, hay muchas más probabilidades de que tu hijo tempranamente conozca al Señor. La salvación es del Señor. Él es soberano y Él elige a quién salvar. Pero Dios muchas veces usa el trabajo de los padres de formar un corazón obediente para que cuando el hijo ya sea consciente de la existencia de Dios y tenga la edad suficiente para reconocer que es pecador, muy probablemente se va a querer someter al señorío y a la salvación de Cristo, porque ha sido entrenado para ser obediente. Si tú entrenas a tus hijos a ser obedientes, es muy probable, no es una regla infalible, de que tus hijos, incluso en la adolescencia, puedan conocer y aceptar al Señor.
para aquellos que tienen hijos más grandes y a lo mejor hicieron bien su trabajo y tal vez sus hijos aún no llegan al Señor, animarlos a que Dios es soberano en la salvación de los hijos y Él, si es su voluntad, va a obrar en aquellos hijos que no son creyentes. Pero la responsabilidad es de los padres de ser los primeros evangelistas de sus hijos. Incluso, hermanos, la desobediencia es una gran oportunidad. La desobediencia de los hijos son grandes oportunidades para que nuevamente, en el amor del Señor, ustedes puedan ayudar a sus hijos a ver lo pecaminosos que son. Y no hay que tener miedo de decirlo. No hay que tener miedo de mostrarle a tu hijo, a tu hija, lo pecaminosa que es. Porque la Escritura dice que todos hemos pecado. David dijo, en maldad he sido concebido. ¿Por qué? Porque desde que nacemos traemos con nosotros una naturaleza pecaminosa, que resiste a Dios, que se rebela contra Dios y contra los padres. ¿Ustedes no se han puesto a pensar, hermanos, que cuando sus hijos los golpean, y eso no debería pasar, luego lo vamos a tratar, pero cuando sus hijos intentan agredirlos, ¿se imaginan ellos tuvieran la fuerza de un adulto? ¿Lo que pasaría? Cuando al hijo le da la pataleta y comienza a golpear, que eso es pecado y no debería estar pasando, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque los niños nacen con el instinto pecaminoso. Manipulan, mienten, roban, mío, codician y desobedecen. Pero cuando los niños desobedezcan, ustedes, nuevamente, en el amor del Señor, deben llevar a sus hijos a ver su propio corazón y llevarlos a Cristo en arrepentimiento y fe. Mostrarles su corazón pecaminoso y no dejarlos ahí, sino que mostrarles el camino hacia el Salvador, de que Él puede perdonar sus pecados, de que Cristo puede ayudarles a ser hijos obedientes. No solamente se trata de ley, hijo obedece, es hijo, yo sé que no puedes obedecer, aunque debes hacerlo, por lo tanto arrepiéntete de tu desobediencia y ora al Señor para que te ayude a ser más obediente. Y los niños se entienden, hermanos. Yo no soy papá, pero tengo los ojos bastante abiertos para darme cuenta y los oídos bien grandes para darme cuenta que los niños entienden. Hemos tenido el privilegio de estar con Elenita chica, tiene 1 año y medio, y ella entiende cuando tú le das instrucciones complejas. Y cuando no quiere obedecer, no es porque no entienda, es porque no quiere. Por lo tanto, muéstrale su pecado y llévala a mirar al Salvador muriendo por su desobediencia. Y muy probablemente tus hijos, si es la voluntad del Señor, puedan llegar tempranamente a reconocer que Dios es su Señor y Salvador. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios para ustedes? Padres, madres, ¿qué es lo que el Señor tiene que decirles a ustedes? ¿Cómo deben educar a sus hijos para que estos sean obedientes a ustedes? Pero no solo a ustedes, sino en última instancia al Señor. Porque hijos, niños, préstenme atención 5 segundos. Cuando ustedes obedecen a sus padres, están siendo obedientes a sus padres, pero principalmente a Dios. Cuando ustedes, Jocelyn, desobedecen a sus padres, Misael, Simón, Luz, Elenas, Grace, cuando ustedes desobedecen a sus padres, en última instancia, ustedes también están desobedeciendo a Dios. Pero hay esperanza, porque si ustedes confiesan su desobediencia a Dios, Él es fiel y justo para perdonarles. Amén. Amén. Pero padres, ¿cómo deben educar a sus hijos a la luz de la palabra de Dios? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, versículo 4.
ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el versículo 4. Y la idea entonces es: padres, críen a sus hijos en la disciplina e instrucción de Dios. La palabra de Dios establece que los padres son los responsables número uno de la educación de sus hijos, y eso ya lo vimos. Yo sé que ustedes lo saben también. Por lo tanto, no es la iglesia, aunque nosotros tenemos una zona de niños. Delante le decía a la Luz, anda al ministerio de niños. Me decía, no se llama ministerio de niños, zona de niños. Bueno, anda a la zona de niños. Y está bien, la zona kids, está bien. Zona kids. Pero no es la zona de niños, ni el ministerio de niños, el primer responsable de la educación espiritual y formativa de los hijos. Y mucho menos el colegio. De hecho, yo sé que no todos van a estar de acuerdo con esto, pero por lo menos yo soy un firme creyente con mi esposa y con varios hermanos que están acá, de que lo ideal es que sus hijos, y yo sé que es difícil esto, pero se puede, los hijos deben idealmente ser educados en casa. Pero ¿quieres que mi hijo sea una asocial? ¿Quieres que mi hijo no se relacione con el mundo? No. O sea, sí. El tema no a través del colegio. Porque lo puedes poner en un taller de teatro, en un taller de deporte, en un taller de danza, de ajedrez, y ahí va a estar relacionado con niños no creyentes también. Pero si es tu deseo, yo te quiero animar a que sigas orando para que Dios ordene todas las cosas para que tú puedas educar a tus hijos en casa. No, es que yo creo que yo no tengo la pasta y no tengo la habilidad para hacerlo. Déjame decirte que Dios, como el buen creador y buen diseñador de todas las cosas, te diseñó de tal manera que te permite y te permita poder educar a tus propios hijos en casa. Y si tú crees que no eres capaz, probablemente todavía no lo descubres. Porque no se necesita tener una licenciatura en pedagogía para poder ser obedientes a la palabra de Dios. No lo enseño como la norma inspirada por Dios, porque si tú dices que llevarlo a los colegios es mejor, te voy a respetar, aunque no voy a estar de acuerdo. Pero si tienes la posibilidad, por favor, educa a tus hijos en casa. Y esto, hermanos, es una tarea ardua, maravillosa y desafiante al mismo tiempo. Las tres cosas. Y nuestro texto tiene dos exhortaciones específicas para los padres. En primer lugar, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Padres, no, como dice Colosenses, exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y es interesante, y aquí veo mucho la ternura paternal de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y detrás de eso el corazón paternal de Dios, al decir, antes de decir, críenlos en disciplina y en instrucción, dice, por favor, padres, no hagan enojar a sus hijos injustamente. No los provoquen a ira. No los exasperen. Por lo tanto, el llamado de Dios a los padres es a vivir y a criar a sus hijos de una manera diferente a cómo el mundo enseña o a cómo nosotros hemos sido criados. Sobre todo, generaciones anteriores eran duramente educados y violentamente enseñados por sus padres. Y si no han conocido la verdad, probablemente van a repetir ese ciclo. Sobre todo en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él escribe este texto, se lo escribe a la iglesia de Efesios, que en realidad
la mayoría de las iglesias estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y el hombre, el padre del Imperio Romano en ese tiempo, era un padre ultra autoritario, violento. De hecho, la opinión de la mujer y la opinión de los hijos no importaba nada. Era un autoritarismo y no una autoridad ejercida en amor y en sabiduría. Por lo tanto, nosotros padres, o ustedes padres, deben desentenderse completa y absolutamente de ese tipo de liderazgo en sus hogares. Y evitar provocar a ira a sus hijos. Ahora ustedes se pueden estar preguntando de qué manera nosotros padres provocamos a nuestros hijos a ira. ¿De qué manera? Y yo creo que cada uno también sabe cómo es que ustedes pueden llegar a hacer enojar a sus hijos injustamente. Y en primer lugar, una de las formas en que esto sucede es cuando los hijos ven una inconsistencia entre lo que enseñan los padres y cómo viven los padres. Ayer estuve con un grupo de teólogas en casa discutiendo sobre estos temas, y una de las formas en que tú puedes provocar enojo e ira y resentimiento en tu hijo es enseñándole una cosa y viviendo de otra forma. Y créanme, nuevamente los hijos se dan cuenta. Papá, tú me dices que yo sea amable, pero cuando veo tu trato con mi mamá, yo no veo que tú eres amable. Tú me dices, papá, que yo sea obediente, pero veo que tú no eres obediente a los mandamientos del Señor. Eso es provocar resentimiento, ira y enojo en tus hijos. Y Dios te dice, no lo hagas. Vive de una manera que tus hijos puedan ver una conexión real entre lo que tú enseñas en tu casa y cómo vives delante de ellos y delante de los demás. La segunda forma es ser extremadamente exigentes con tus hijos. Si el niño hace algo bien, pero a tus ojos no quedó perfecto, y tú no animas a tus hijos, sino que lo criticas, y siempre estás poniendo mayores exigencias y mayores expectativas de lo que a lo mejor tu hijo puede hacer o cumplir, tú también estás provocando que tus hijos se llenen de ira y de enojo y de frustración. Y tú debes evitar la frustración en tus hijos. Es difícil, porque por naturaleza tenemos tendencia a frustrarnos, pero no hagas que eso se aumente por tus altas exigencias. Yo me recuerdo, y no lo digo con tristeza porque ya lloré todo lo que tenía que llorar, pero cuando yo llegaba a mi casa con un 6.3 de nota en el colegio, no era nada bueno. Tenía que ser un 7. Y yo decía, ¿pero cómo? Si todos me felicitaron en el colegio. Pero llegaba a casa y no había una felicitación, había exigencia. Y eso provoca enojo, ira y desánimo en los hijos. Por lo tanto, anima a tu hijo a andar en la voluntad de Dios, pero no seas extremadamente exigente con lo que le pides. Otra forma, no cumplir lo que prometes a tus hijos. Otros teólogos también me ayudaron con esto, de por aquí cerca. Pero padres, si tú le prometes a tus hijos panoramas, un regalo, una salida, cumple lo que prometes. Porque en primer lugar, tu compromiso no es con tu hijo primeramente, sino que tu compromiso de cumplir tus promesas es con Dios. Por lo tanto, si sabes que no vas a cumplir, mejor no prometas. Porque cuando prometes y no cumples, es entendible que tus hijos muestren desobediencia, enojo y desánimo. Por lo tanto, cumple lo que prometes.
Y esto, hermanos, no está en la Escritura porque en el tiempo de la Escritura no existían pantallas. Pero si tú quieres evitar tener un hijo ansioso, si tú quieres evitar tener un hijo irritable, entonces no lo expongas a pantallas a temprana edad. Y ojalá, celular nunca, nunca antes de, incluso algunos llegan a decir, después de los 8 años, recién puedes darle pequeñas dosis de pantalla. Celular nunca. Televisión, ojalá tampoco, hasta que ya tenga una edad suficiente para estar media hora, 20 minutos, ver una película juntos tal vez. Y aún si tienes 8 años, el celular tiene que ser en muy pequeñas porciones y ojalá no celular. Porque el celular, la pantalla, provoca ansiedad, irritación, estrés y en última instancia, adicción. Por lo tanto, libra a tus hijos de esa esclavitud, eliminando las pantallas para él, para ella. No, es que tú no sabes mi realidad, Hermanos, hay formas. Conozco un matrimonio que tiene 8 hijos. Los 8 hijos educados en casa, los 8 hijos, unas balas como hijos. Nunca con pantalla, recién a los 18 años tienen un ladrillo. Algunos pueden decir, es extremo, pero vean el resultado de su educación. Son increíbles esos niños. Inteligentes, servidores, amables, conversadores, cristianos, todos los 8. Precioso, precioso. Y sin duda, hermanos, hay muchas maneras de hacer enojar mucho a los hijos. Mucho a los hijos. Y esto delante del Señor es pecaminoso. Es pecado hacer enojar a tu hijo o a tu hija injustamente. Y si te sientes identificado con algunas de estas, yo no te quiero dejar en el desánimo, sino que te puedas arrepentir frente al Señor por las cosas que a lo mejor has hecho que han llevado al enojo a tus hijos. Puedas mirar al Salvador y pedirle perdón de todas las veces que tú has provocado ira en tus hijos. Y no solamente pídele perdón, ora constantemente para que Dios te dé la sabiduría, el amor y la paciencia que necesitas para esta labor. Por lo tanto, no quiero que salgas de aquí sintiéndote culpable, hermano, hermana, sino que puedas reconocer que necesitas al Señor, que necesitas la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios no puedes. Por lo tanto, te animo a que con el amor del Señor no provoques ira a tus hijos. Y esa es la parte negativa del mandamiento para los padres. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no lo hagan de esta manera, sino háganlo de esta otra manera. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Padres, críen a sus hijos en la disciplina y corrección del Señor. Padres, críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y rápidamente, hermanos, quiero que presten su atención en la palabra criar. Dice, críen a sus hijos, la Reina Valera dice, criadlos. Y esta palabra es bastante bonita y especial, porque significa aliméntenlos, susténtenlos. Y Calvino, muy sorpresivamente para mí, dice que el significado más preciso de esta palabra es, padres, aliéntenlos tiernamente. Criar a tus hijos es educarlos, alimentarlos, sustentarlos tiernamente.
Por lo tanto, una educación de esa manera va a evitar a toda costa provocar irritación, enojo, ansiedad en los hijos, sino todo lo contrario, va a propiciar, cuando los padres tienen eso en mente, va a propiciar una relación mucho más profunda y más fructífera con sus hijos, porque sus hijos van a poder ver ese amor paternal, maternal, que los va a llevar a confiar en ustedes. Pero tienen que armarse de ese pensamiento. Debemos criar a nuestros hijos con el amor y la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Firmeza cuando hay que ser firme, ya lo había dicho, pero aún esa firmeza tiene que estar cubierta de amor y compasión. La palabra de Dios es suficiente y hermosa y perfecta para saber cómo educar a nuestros hijos. Hermano, lo que yo les estoy compartiendo es la palabra de Dios. No es mi experiencia, no son mis ideas, es lo que Dios dice de cómo tú debes ser un buen padre o una buena madre. Por lo cual, amados, críen, eduquen tiernamente a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y ya con esto vamos a intentar ir terminando. Pero acá hay dos palabras muy importantes. Dice, críenlos, dijimos ya lo que era, en la disciplina e instrucción del Señor. Por lo tanto, vamos a repasar brevemente lo que es la disciplina. Hermanos, es imposible que en este sermón podamos abordar todas y cada una de las cosas que significa la crianza. De hecho, esperemos en un futuro, Dios mediante, hacer alguna capacitación especial, traer otros pastores, madres, que puedan venir a educarnos también en estos temas. Pero vamos a ver algunos aspectos de lo que es la disciplina a la luz de las Escrituras. La Escritura proporciona muchos textos, sobre todo el libro de Proverbios. Padres harían bien en leer el libro de Proverbios. Y Proverbios da muchas instrucciones sobre lo que es la disciplina a los hijos. Yo les voy a leer, no es necesario que lo busquen, pero sí lo pueden anotar. Proverbios 29:17 dice, disciplina a tu hijo, y fíjense lo que dice, y te dará descanso. Disciplina a tu hijo y dará alegría a tu alma. ¿Ven el resultado de la disciplina? No, es que si yo lo disciplino me voy a estresar más. Si yo lo disciplino voy a vivir un momento crítico, estrés, y no quiero estrés, no quiero crisis. Pero la Escritura dice que si tú te empeñas en el amor del Señor, en disciplinar a tus hijos como corresponde, a la larga te dará descanso a tu alma, alegría a tu corazón. Y es un estímulo poderoso para poder disciplinar a los hijos como corresponde y no dejar pasar la disciplina en amor. No dejar pasar la disciplina en amor. Pero hasta el momento no he dado una definición de lo que es disciplinar. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Me quedan 10 minutos. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Pero no desee tu alma causarle la muerte. Y eso nos da luces de lo que significa la disciplina. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Sé diligente, sé solícito en disciplinar. Pero que esa disciplina no vaya acompañada de un odio o de una ira violenta a tus hijos. Y la disciplina, hermanos, puede ser definida, hay muchas definiciones, pero una que les quiero compartir puede ser definida como el constante entrenamiento, la disciplina como un constante entrenamiento en la formación
de un carácter obediente y manso en los hijos. Es una constante actitud de enseñar y corregir. No es algo que tú haces una vez al mes y vas acumulando para que una vez al mes se descargue toda tu ira y toda tu violencia hacia los hijos, que eso es pecado, sino que es una actitud constante de corrección, de disciplina. Es diaria para provocar y formar en ellos un corazón manso. Y esta disciplina, hermanos, puede incluir castigos, consecuencias, tanto físicas, y sé que me voy a meter en un terreno peligroso, tanto físicas como verbales. Es un castigo correcto y misericordioso del uso de algo llamado vara. De hecho, la palabra disciplina proviene de la raíz castigo y está asociada la idea en todo el Antiguo Testamento al uso correcto, hermanos, y misericordioso de la vara, de un objeto. ¿Por qué un objeto? Bueno, hay muchas razones, pero la principal es porque si tú golpeas al niño con tu cuerpo, el niño no va a entender que es una disciplina correctiva porque te va a ver a ti golpeando al niño. Y eso puede destruir la relación con tu hijo. Idealmente que sea con un objeto. Con un, ¿cómo se llaman estos los que se raspan las ollas? ¿Cómo se llaman? Pero hay unos de goma que son un poco más misericordiosos que el mezquino. Algunos le dicen mezquino, que es con el que uno saca todo así. Y es de goma, pero es firme. De goma, pero firme. Por lo tanto, hermano, la Escritura avala el uso de la corrección física en los hijos. No solamente la propone, la respalda. En medio de esta generación hipersensible, probablemente no van a estar de acuerdo con esto. Pero si es la voluntad del Señor, ustedes padres deben armarse el pensamiento de que con un corazón correcto y no violento puedan aplicar disciplina física a los hijos. El hermano Gabriel me compartió un material en donde él decía que Dios diseñó de tal forma el cuerpo que hay ciertos sectores que son resistentes, pero que duelen también. Por lo tanto, no le vayas a pegar con tu hijo en la cara, en la cabeza, en el pecho, pero hay ciertas partes que pueden aguantar una disciplina. Amén. Yo creo que ustedes son maduros, hermanos, para entender que la disciplina no es un descargo emocional ni violento. Y no me voy a cansar de repetirlo. Yo de repente lo veo para los que tienen mascotas, de repente las mascotas son ultra, mega, hiper porfiadas y de repente uno se colma y le da duro a la mascota. Y la mascota puede ser que lo entienda. Y tampoco está bien pegarle a la mascota violentamente porque la palabra de Dios dice que el justo cuida a sus bestias. Y yo tengo una bestia en la casa llamada Poli. Tengo que cuidarla también. Pero con tus hijos, hermanos, debes tener un cuidado supremo de no ejercer violencia. De hecho, la idea de la vara es muy bonita porque nos conversaba una vez mi esposa que la idea de la vara era que cuando el niño se enojaba, cuando el niño desobedecía y era rebelde, la idea era ir a buscar esa vara afuera. ¿Para qué? Para que en el proceso tú vayas orando, vayas respirando, para que cuando vuelvas tus emociones no estén al rojo vivo, sino que puedas aplicarla como corresponde. Con amor, con firmeza, con misericordia, pero nunca con ira.
Y eso le va a hacer bien a tu hijo. ¿Crees eso? ¿Crees que la vara bien aplicada va a traer buenos frutos? Entonces, hazlo. Aplícala. Úsala. Cómprate un mezquino. Hermanos, si alguien tiene duda de cómo usar la vara o cómo abordar este punto, acá hay matrimonios que han sido trabajados en este tema, han aprendido cómo hacerlo, y ustedes pueden dirigirse a ellos para preguntarles cómo lo hacen. Quizás tú sabes hacerlo, pero necesitas otra opinión. Retroalimentarse entre los padres. Oye, ¿cómo lo estás haciendo en la educación de tus hijos? ¿Cómo lo haces cuando te grita? ¿Cómo lo haces cuando te responde mal? ¿Cómo te hace cuando tú le dices 1, 2, 3, 4, 5 veces? Hermano, tienes que trabajar para que no le tengas que decir más de una vez las cosas. Trabaja para eso. A la primera. Y si te vuelve a decir una segunda, tú puedes presentarle a un amigo llamado mezquino. No sé si tendrá otro nombre mejor para... Pero también puede ser una cuchara de palo, ojalá que no sea tan dura. Una guayaba. Hermanos, pero eso tiene que ver principalmente la disciplina. Es un constante entrenamiento en la educación y en el carácter de tu hijo. Por otra parte, y esto ya es lo último, la disciplina, es decir, la corrección verbal o física, debe siempre tener su fundamento y estar acompañada de la instrucción del Señor. De hecho, la NTV no me gusta tanto, pero en este punto es bien clara. Dice, la instrucción del Señor quiere decir la instrucción que proviene del Señor. Es decir, cada vez que tú corrijas a tu hijo y en una actitud constante en tu vida, tú debes estar enseñándole las palabras de Dios. Esa es tu tarea máxima, fundamental. Disciplinar a tus hijos, pero enseñarles por qué lo estás haciendo y enseñarles también quién es Dios, enseñarles qué hizo Cristo, enseñarles lo que la palabra de Dios tiene para ellos. ¿Se recuerdan cuando el Señor le da este mandamiento a Israel y le dice, escucha Israel tu Dios, Jehová uno es y amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente? Y dice, y enseñarás esto a tus hijos por donde quiera que ustedes vayan. Los mandamientos del Señor son en primer lugar para los padres, pero los padres deben estar administrando la palabra de Dios a sus hijos, aplicándole, enseñándole la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿de qué manera lo estás haciendo? En la semana, ¿cuántas veces te sientas con tus hijos? A abrir las Escrituras con ellos, a leer una porción pequeña de las Escrituras, a hacer un culto familiar. ¿Cuántas veces a la semana? Hermano, recuerda, esta es tu mayor responsabilidad. Después de amar a tu esposa, después de amar a tu esposo, tu segunda mayor responsabilidad es criar e instruir a tus hijos en la verdad de Dios. Por lo tanto, si no lo estás haciendo, hermano, de verdad, yo te quiero exhortar en el amor del Señor a que te arrepientas de eso. Porque es tu segunda mayor prioridad en la vida. Y así, hermanos, como el esposo debe conocer la palabra de Dios para enseñársela a su esposa, padres, madres deben conocer sus Biblias para poder enseñarles a sus hijos. Aquí hay algunos hijos pequeños, pero van creciendo y van teniendo preguntas, interrogantes sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la iglesia, sobre el mundo.
Y sería muy triste que por tu negligencia escritural tu hijo busque información en otra parte. Muy triste. Muy triste. Porque ese llamado es para ti. Por lo tanto, si hay aquí algún padre no creyente, alguna madre no creyente, yo le ruego de parte del Señor que pueda primero conocer al Señor. Si tú quieres ser un buen padre, una buena madre, necesitas estar a cuentas con Dios. Arrepentirte de tus pecados, reconocer tu necesidad de la gracia de Dios para salvarte y pedirle que Él te haga un buen padre a la luz de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Por lo tanto, hermanos, yo les pido un favor, oremos por los padres y madres que ustedes conozcan que no son cristianos y que están entre nosotros. Oremos por ellos con urgencia para que ellos puedan conocer al Señor y puedan instruir a sus hijos en el temor y en la disciplina del Señor. Conclusiones, hermanos. El tiempo no nos da abasto, insisto, para explorar la inmensa tarea de los padres y la responsabilidad de los hijos. Y probablemente yo he dicho muchas cosas que quizás podrían llegar a ser un peso para ti, una puntada en el corazón que quizás te pueda desanimar más de la cuenta. Quizás tú estás reflexionando y diciendo, ¿cuán negligente he sido con mis hijos? Pero no quiero terminar así, no puedo terminar así, sin que antes tú consideres una vez más la belleza y la esperanza del Evangelio. Nuestro Padre Celestial, hermanos, nos ama profundamente y nos amó tanto que no solamente nos corrige, nos enseña, nos instruye, sino que nos amó tanto que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo para morir por todas las veces que tú has fallado en ser un buen padre o en ser una buena madre. ¿Ven lo glorioso de esto? El Padre dio a su Hijo por otros padres que no hacen su trabajo. ¿Tú lo harías? Pero Dios lo hizo por amor, para que tus pecados fueran totalmente cubiertos por la sangre del Cordero. Para que tú puedas venir cada vez que fallas delante de Dios y confesar tu pecado frente a Dios, frente a tu esposa, frente a tus hijos y pedir esa gracia que perdona, que restaura, que capacita y que libera. Mi oración, hermanos, es que el Señor los llene a los padres, especialmente a las madres, que el Señor les llene de sabiduría, les llene de su Espíritu Santo, para que ustedes puedan ser los padres que Dios demanda que ustedes sean. Hijos, niños amados, Jocelyn, Misael, Simón, Luz, Grace, Elena, oren al Señor para que Él les permita ser hijos obedientes, que alegran el corazón de sus padres, pero que alegran también el corazón de nuestro Padre Celestial. Amén. Comprometámonos a orar de esa forma, hermanos. No solamente por tu familia, sino por las otras familias de la iglesia. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Oremos un momento.